Pasé de esto a esto, luego de algo tan inofensivo como oler un frasco con pimienta. Formé parte de un cruel experimento en el que fui obligado a vivir como niña por mis padres. Desaté el infierno en vida, urdiendo una mortífera sinfonía que haría estremecer al mismísimo diablo. Me encontraron muerto y sin órganos durante mi primera noche en Magaluf. Las autoridades españolas concluyeron que yo me quité la vida para encubrir lo que me había ocurrido. Me llamo Rani y soy una princesa de un próspero reino hindú. La carne humana era desgarrada como tributo a deidades perversas. Un oscuro ritual me convirtió en un perro. Si no crees en la magia negra, a lo mejor mi historia te hará cambiar de parecer. Soy David Graham y mi novia es Diane Zamora. Ambos asistíamos a academias militares. Yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea y mi novia astronauta. Conté la verdad en la televisión y eso me llevó a mi muerte. Pasé de esto a esto, luego de algo tan inofensivo como oler un frasco con pimienta. Pero mi caso es más complicado de lo que crees, ya que yo no soy alérgica a la pimienta. Soy Thaís Medeiros de Oliveira, una chica de 25 años de Brasil. Mi vida dio un giro inesperado el 17 de febrero de 2023. Ese día me encontraba preparando una cena familiar en casa de mi novio. Mientras condimentábamos la comida, decidimos agregar un poco de pimienta. Yo me llevé el frasco de pimienta a la nariz para olerlo. Un poco de pimienta en polvo entró por mi nariz y me causó una reacción inmediata. Mi cara comenzó a picarme y sentí que con los minutos me costaba respirar. Corrí a buscar mi inhalador, ya que yo sufría de asma crónica desde mi infancia, pero me descompensé rápidamente. Fue en ese momento cuando mi novio y familiares corrieron para llevarme al hospital. Camino al hospital, perdí el conocimiento. Cuando llegamos al hospital yo ya no tenía pulso. Los médicos lograron reanimarme, pero había pasado 8 minutos sin recibir oxígeno en el cerebro. Yo había sufrido un edema cerebral. Mi cerebro se había inflamado a tal punto que el flujo sanguíneo se vio interrumpido, causándome la muerte por algunos minutos. Regresé a la vida con un daño cerebral grave. Perdí la capacidad de hablar y moverme. Te preguntarás por qué olí el frasco de pimienta si podía hacerme mal. Te sorprenderá saber que yo no soy alérgica a la pimienta ni a ningún alimento que se supiera. Los médicos no han logrado explicar lo que causó mi edema cerebral, pero creen que mi condición de asmática pudo haber influido. Mi caso podría ser un caso muy raro de reactividad cruzada, que ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo interpreta las proteínas de dos sustancias diferentes como similares y desencadena la reacción alérgica. Aún estoy hospitalizada intentando recuperar mi vida, y mi familia no pierde la esperanza en que pueda mejorar con el tiempo. ¿Qué opinas de mi caso? Formé parte de un cruel experimento en el que fui obligado a vivir como niña por mis padres, luego de que la operación de mi circuncisión saliera terriblemente mal. Soy David Reimer, aunque durante toda mi niñez me llamaron Brenda. Todo ocurrió en 1966, cuando mi madre dio a luz a mi hermano gemelo y a mí. Ambos sufríamos de fimosis, por lo que mis padres nos someterían a una operación de circuncisión para solucionar el problema. Yo fui el primero en entrar a la sala de operaciones. Lamentablemente, el doctor utilizó una herramienta para cauterizar en lugar de una cuchilla y ocasionó un daño irreversible en mis partes. Luego de lo ocurrido, mi hermano Brian no fue sometido a la misma operación. Mis padres no sabían qué hacer, por lo que acudieron a un psiquiatra que les aconsejó que lo mejor sería que me castraran y me criaran como mujer desde pequeño. Es por esto que a partir de mis 2 años de edad, mis padres me comenzarían a tratar como niña. Me convertí en un conejillo de indias para los doctores, ya que mi caso era ideal para estudiar la reasignación de género desde muy temprana edad. Y aparte yo tenía un hermano gemelo completamente normal, que serviría como punto de comparación. Pero las cosas no salieron tan bien como los médicos habían dicho. Ellos pensaban que con criarme como mujer sería suficiente para que yo pudiera tener una vida normal como adulto. Cuando entré a la pubertad, las cosas se descontrolaron. Mis compañeros me llamaban la mujer cavernícola. Mi madre no lograba persuadirme para que hiciera nada femenino.
Me comenzaron a gustar las mujeres y no tenía ningún interés en lucir femenina. Yo era infeliz y solitario. No podía entender lo que estaba pasando. Es por esto que a mis 14 años, mis padres me confesaron la verdad. Yo había nacido hombre. Obviamente me sentí engañado. A mi hermano gemelo también le afectó saber que todo había sido un engaño. A partir de ese momento me enfoqué en recuperar mi identidad. Cambié mi nombre a David y me sometí a múltiples cirugías reconstructivas. Los doctores archivaron el caso, ya que el experimento no había funcionado. Pude casarme y adoptar 3 hijos. Lamentablemente, a mis 36 años, perdí a mi hermano, quien decidió que había tenido suficiente. 2 años más tarde, a mis 38 años, yo seguiría los pasos de mi hermano luego de que mi esposa me pidiera el divorcio. Mi caso demuestra cómo un simple error en una operación de rutina puede destruir a toda una familia y marcar la vida de las personas para siempre. Hay cosas que no se pueden forzar. ¿Qué opinas de mi historia? Desaté el infierno en vida, urdiendo una mortífera sinfonía que haría estremecer al mismísimo diablo. Soy el Dr. Henry Howard Holmes, un arquitecto del desespero, y hoy lo sumergiré en mi relato. Era el 13 de noviembre de 1893, una noche en la que tejí los hilos del destino según mi capricho. Con el Hotel de la Feria Nacional como telón de fondo, un establecimiento antiguo y espeluznante, yo mantenía una cámara de la muerte en las profundidades de mi hotel, donde atraía a mis víctimas y las dejaba anestesiadas en un instante. Pero permítanme revelar lo que sucedía antes de convertirme en un asesino en serie. Mi descenso a la oscuridad comenzó sutilmente, oculto bajo la fachada de la hospitalidad. Antes de mi reinado de terror, como médico con licencia, cometí fraudes de seguros simulando muertes y cobrando las indemnizaciones. Pero mis apetitos crecieron y pronto me incliné hacia empresas más sombrías. En lo profundo de los catacumbas del Hotel de la Feria Nacional, creé una cámara de la muerte, mi abattoir secreto. Las mujeres eran mis objetivos preferidos. Las atraía con encanto, solo para anestesiarlas e inducir actos indescriptibles. La muerte les seguía, implacable. Despojaba su carne de los huesos y vendía los restos a escuelas de medicina. Mi hotel laberíntico se convirtió en un imperio siniestro, un monumento al engaño. La promesa de comodidad atrajo a innumerables almas inocentes, sin saber que su destino estaba sellado en los pasajes retorcidos de mi mente. En su interior, tejí un tapiz de terror sin igual. Cámaras de gas, habitaciones selladas para impedir la huida, pasadizos secretos que conducían a la muerte. Cada cámara era un escenario de agonía, cada pasillo un sendero hacia el infierno que diseñé. El eco de los gritos se entrelazaba con mis risas malévolas, una sinfonía de horror mientras experimentaba con la carne humana. La muerte era mi herramienta, la desesperación mi musa. Los cuerpos desaparecían, reducidos a cenizas o carne picada, borrando todo rastro de su existencia. El juego macabro continuó, un baile infernal de poder y control. Mi dominio sobre aquellos que confiaban en mí era absoluto. Mis víctimas eran títeres en mi siniestro espectáculo y yo, el director de su perdición. La verdad emergió, un reflejo distorsionado de mis deseos más oscuros. El Hotel de la Feria Nacional, ahora un testimonio de mi legado, reveló la profundidad de mi depravación. Pero incluso tras las rejas, mi influencia persiste, una sombra que se cierne sobre la historia humana. Me encontraron muerto y sin órganos durante mi primera noche en Magaluf. Las autoridades españolas concluyeron que yo me quité la vida para encubrir lo que me había ocurrido. Mi nombre es Loic Goudard, y esta es mi triste historia. Yo era un joven francés de 19 años, y me encontraba muy emocionado por salir de vacaciones con mis amigos a Magaluf, una localidad turística española muy popular, famosa por sus fiestas en temporadas de vacaciones. Era la primera vez que iba de vacaciones sin mis padres, y estaba listo para una experiencia inolvidable. Pero todo daría un giro drástico el 3 de junio de 2018. Yo envié un mensaje de texto a mis padres para que supieran que yo había llegado bien. A la mañana siguiente mis padres recibieron una llamada de las autoridades españolas diciéndoles que yo había muerto. Ellos dijeron que yo había saltado desde un 7º piso de un hotel, que ni siquiera era el hotel en donde yo me hospedaba. Según ellos, yo me había quitado la vida, pero para mis padres nada tenía sentido. Yo tenía toda una vida por delante,
Era bastante feliz y no tenía ningún motivo para hacer algo así. Tampoco estaba en tratamientos de ningún tipo, y mucho menos esperaría irme de vacaciones con amigos para justamente hacer eso. Yo incluso había retirado 150 euros del banco horas antes de mi muerte, los cuales nunca llegué a gastar. Pero ¿para qué retiraría dinero si planeaba lanzarme por una ventana? Mi cuerpo fue enviado de regreso a Francia para una autopsia. Los doctores se encontraron con algo terrible. Me faltaba mi corazón, riñones y parte de mi columna vertebral. Me habían removido órganos. ¿Cómo podía ser esto posible? Magaluf tiene fama de ser un sitio lleno de excesos en donde ocurren muertes accidentales muy frecuentemente. Pero en mi caso, algo mucho más siniestro parecía estar ocurriendo. Parecía que mis órganos habían sido robados y vendidos en una red clandestina o por las mismas autoridades españolas. Sea como sea, mi familia aún busca respuestas y no podrán descansar hasta que se sepa lo que realmente me ocurrió. Si buscas información sobre mi caso, te darás cuenta de que no existe contenido en español, ya que los medios españoles no lo reseñaron. Parece que prefieren no meterse en problemas. No permitas que mi historia sea olvidada. Cualquiera podría convertirse en la próxima víctima. ¿Qué opinas de mi caso? Me llamo Rani y soy una princesa de un próspero reino hindú. Mi vida era un cuento de hadas, llena de amor y felicidad. Sin embargo, todo eso cambió una fatídica noche, cuando mi mundo fue sumido en las sombras del terror y el horror. Un grupo de enemigos del reino, liderados por un hombre siniestro llamado Raghav, irrumpió en el palacio real. Su objetivo era secuestrarme y utilizar mi vida como moneda de cambio para obtener el control del reino. Mi sangre real era su boleto a la riqueza y el poder. Fui arrancada de los brazos de mi amada madre y llevada a un lugar oscuro y desconocido. Allí fui sometida a violaciones y abusos inimaginables. Raghav y sus secuaces disfrutaban torturándome física y emocionalmente, queriendo quebrar mi espíritu y hacerme perder toda esperanza. Pero en lo más profundo de mi ser, una chispa de valentía y determinación ardía sin cesar. Sabía que si quería sobrevivir tenía que encontrar una manera de escapar de aquel infierno. Durante días y noches interminables, planeé meticulosamente mi huida. Estudié cada movimiento de mis captores y memoricé cada detalle del lugar en el que me mantenían cautiva. Finalmente llegó el día en que mi oportunidad se presentó. Mientras mis secuestradores estaban distraídos, logré deslizarme sigilosamente fuera de mis ataduras y escapar de aquel lugar macabro. Corrí a través de los pasillos oscuros y retorcidos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Una vez fuera, me encontré en un mundo ajeno y desconocido. La libertad sabía agridulce, ya que pronto descubrí la verdad que se ocultaba detrás de mi secuestro. Mi propia familia, envuelta en el ansia de poder y riqueza, había conspirado para entregarme a mis captores. La traición me golpeó como un puñal en el corazón. Movida por la sed de venganza y justicia, me adentré en un viaje peligroso para encontrar a aquellos que me habían traicionado y a los secuestradores que habían dejado cicatrices indelebles en mi alma. Me convertí en una sombra en la noche, persiguiendo a mis enemigos y sembrando el miedo en sus corazones. Uno a uno, los encontré, mi venganza fue terrible, mientras aún vivían arranqué sus corazones y comía de ellos, me bañé en su sangre mientras veían cómo sus vidas se acababan en mis manos. Sus rostros llenos de terror y arrepentimiento eran la recompensa que anhelaba. La princesa que había sido despollada de su inocencia se había convertido en el ángel de la venganza. La carne humana era desgarrada como tributo a deidades perversas. En el abismo del desierto, donde la oscuridad se alimenta de los vivos, enfrenté el terror supremo de la humanidad. Soy Miguel Vargas y revelaré mi relato. Era el lúgubre 17 de junio de 1999, una noche que selló mi destino. Las enigmáticas líneas de Nazca, trazadas en la tierra por el propio demonio, siempre me atormentaron. Yo, un insensato sediento de respuestas, decidí desafiar el insondable misterio. Paso a paso, me adentré en la siniestra danza de las figuras gigantes, sus ojos susurrando locura en mi alma. Un viento helado trajo murmullos de los condenados. Pero permíteme lanzar el zoco a tu mente. En la sombra de las dunas, descubrí un túnel abismal, un pasaje hacia los dominios del infierno.
En su interior, los murales manchados de sangre contaban la narrativa de un culto antiguo. Una secta profana. Instrumentos arcaicos desgarraban carne y mente, torturas crueles diseñadas para quebrantar el espíritu. Los gritos agonizantes de las víctimas resonaban, su clamor mezclándose con la súplica de demonios insaciables. Ahora, permíteme desvelar las sombras más profundas. Esas figuras misteriosas eran senderos de la muerte, un camino siniestro esculpido por manos malditas. Cada geoglifo era un cruce de pesadillas, grabado para preservar la memoria del horror. Con cada paso que daba, sentía los ojos de la oscuridad escrutándome, la presencia del mal inmortal que no conoce descanso. Pero mi audacia tuvo un alto precio. Donde quiera que mirase, la oscuridad danzaba, formas espectrales amenazaban mi cordura. Las figuras cobraban vida, sus voces desesperadas me corroían. Los pesadillas eran mi refugio, atormentándome con visiones de las víctimas, su tormento eterno resonando en mi mente. Hoy, traigo esta enigmática saga a la luz, ofreciendo la maldita verdad de las líneas macabras. Un oscuro ritual me convirtió en un perro. Si no crees en la magia negra, a lo mejor mi historia te hará cambiar de parecer. Todo empezó en el año 2000 en Ulan Bator, Mongolia. A mis 20 años conocí a Tru, una chica encantadora que sería mi pareja durante 10 largos años. En 2010, decidí separarme de Tru, ya que ella era celosa y obsesiva, y su actitud solo empeoraba con los años. Para mi sorpresa, Tru aceptó la separación sin molestarse, pero en el fondo ella estaría planeando algo que cambiaría mi vida para siempre. Ella viajó a África en secreto a buscar a los mejores brujos. Su plan era hacer rituales que me hicieran volver con ella. Pero ninguno de esos rituales dio resultado. Luego de meses de frustración, y en vista de que yo no regresaría con ella, se olvidó de los rituales de amor y pagó por un oscuro ritual para hacerme daño. Y lamentablemente, esta vez sí funcionaría. Un brujo le preparó una poción, y el único requisito era que debía echármela en los pies. Luego de pensarlo, Tru le pagó a una mendiga para que se pusiera en la puerta de mi casa. Esa mendiga, al verme, me pidió dinero. Yo me acerqué para darle algunas monedas, pero mientras buscaba las monedas en mi cartera, la mujer echó un líquido en mis pies. Ella se disculpó, y yo pensé que se trató de un simple accidente. El problema comenzó cuando la poción empezó a hacer efecto. Yo ya no podía dormir. Tenía terribles pesadillas que me despertaban en medio de la noche. Mi estado físico se estaba deteriorando rápidamente. Comencé a perder peso, dejé de ir al trabajo y de hablar con mis amigos. Un mes más tarde, los vecinos me encontraron hurgando entre la basura y comiendo sus sobras. Esta conducta continuó por semanas. Todos pensaban que había perdido la cabeza, o que me había vuelto adicta a alguna sustancia. Pero eso no fue todo. Tras pasar tanto tiempo comiendo de la basura, mis piernas y articulaciones se deformaron y yo comencé a caminar como perro. Desde entonces, los lugareños me han apodado como la mujer perro, y aún me puedes encontrar hurgando la basura en las calles de Mongolia. A veces el amor nos hace sacar lo peor de nosotros. Por cierto, si crees en la magia negra, pídeme perdón en los comentarios. Soy David Graham, y mi novia es Diane Zamora. Ambos asistíamos a academias militares. Yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea, y mi novia astronauta. Queríamos casarnos, y estábamos comprometidos, aunque teníamos solo 17 años, estábamos muy enamorados. Yo conocía desde siempre a una atractiva chica, Adrienne Jones, de 16 años. Ambos practicábamos cross country y luego de una competencia regional llegué a casa de Adrienne, pero dentro del auto la atracción fue tanta, que detuve el auto para echar pasión con ella, pero luego la culpabilidad me consumía. Así que más tarde compré un peluche gigante y fui a visitar a mi chica para darle el regalo. Recibí con gusto su regalo, pero noté inmediatamente en sus ojos una mirada distinta que me encendió mi chispa de celos. Fue entonces cuando un mes después ella me preguntó directamente si había estado con otras chicas y por un sentimiento de culpabilidad tuve que confesarle que había tenido relaciones sexuales con Adrienne. Entramos en una discusión muy fuerte e intenté calmarla, pero Diane me amenazó con suicidarse si yo no mataba a Adrienne. Me sentí atrapado y manipulado, y accedí entonces. El 2 de diciembre de 1995 comenzamos a planear cómo hacerlo. La noche del siguiente día llamé por teléfono a Adrienne y la convencí de que en secreto saliera de su casa para conversar y yo la esperaría en el auto de mis suegros, mientras Diane en silencio estaría escondida dentro de la cajuela del auto.
Adrien no se imaginaba que los minutos próximos serían los últimos de su vida. Me dirigí a un lugar alejado, el lago Joepul. El plan era asesinar a Adrien y tirar su cadáver al lago con pesas atadas al cuerpo para que se mantuviera hundida para siempre. Llegaron las 12:30 de la madrugada y salí sorpresivamente de mi escondite y después de preguntarle a Adrien si ella había estado con mi novio, ella lo admitió pero dijo no haberlo disfrutado ya que se había sentido muy culpable. Enloquecí de rabia, la tiré del pelo, tomé unas pesas de metal y comencé a golpearla en la cabeza y la sangre comenzó a brotar, pero Adrien peleó por su vida y logró salir del auto. Intentó correr pero estaba muy herida para hacerlo. Tomé mi Makarov 9 milímetros y le disparé a la cabeza. Cayó sobre el pasto, me acerqué, la miré de frente y le incrusté una bala entre los dos ojos. Volví al auto y le dije a Diane, te amo bebé, ¿me crees ahora? No podíamos creer lo que habíamos hecho, así que optamos por irnos inmediatamente. Entramos a la casa de un conocido, nos cambiamos y nos deshicimos de la ropa llena de sangre y mientras David vomitó varias veces, yo me dediqué a limpiar la sangre del auto, temía la reacción de mi padre. Ese mismo día 4 de diciembre retomamos nuestras vidas prometedoras. Pero al siguiente día un granjero descubrió el cadáver, y en pocas horas supieron que el cuerpo pertenecía a la estudiante de secundaria Adrien Jones, que llevaba desaparecida desde la noche anterior. Pero nadie vinculaba esa muerte conmigo y Diane. De hecho, cuando me enteré de los hechos, lloré en público. Pero 9 meses después del asesinato, cuando yo creía que todo pasaría desapercibido, Diane, para alardear mi prueba de amor, le había contado sobre el homicidio a 2 de sus amigas y un amigo, los cuales inmediatamente corrieron a notificárselo a la policía. Le conté a mis amigos que yo le dije que la matara. Sentía que se lo merecía porque se había metido con una posesión mía. Y si lo tuviera que volver a hacer, lo haría de nuevo. Capaz que nunca se hubiera llegado a la verdad si Diane no hubiese abierto la boca. Las autoridades nos detuvieron, nos interrogaron y aunque nuestros relatos eran muy parecidos, luego de ser aconsejados por nuestros abogados cambiamos las declaraciones iniciales y terminamos por acusarnos mutuamente. Ambos fuimos condenados a cadena perpetua. El amor, después de todo, no había sido tan grande como para sobrevivir a un asesinato. Conté la verdad en la televisión y eso me llevó a mi muerte. Mi nombre es Ruth Talia Saya Sánchez y fui la primera concursante de un exitoso programa de televisión en Perú llamado El Valor de la Verdad. Tenía 19 años, con el sueño de ser abogada y ayudar a mi familia a salir de la pobreza. Trabajaba como mesera en una discoteca donde conocí a mi novio, Brian Romero Leiva. Él era taxista y parecía quererme mucho, pero tenía un lado oscuro que yo no conocía. Decidí participar en el programa porque quería contar la verdad sobre mi vida y ganar algo de dinero. El programa era conducido por Beto Ortiz, un famoso periodista y escritor. Él me hizo 21 preguntas, algunas muy personales y vergonzosas. Tenía que responderlas con honestidad, o el detector de mentiras me descubriría. Por cada pregunta que respondiera correctamente, ganaría algo de dinero. El premio máximo era de 50,000 soles, unos $14,000. Algunas de las preguntas eran fáciles, como si quería a mis padres o si quería estudiar derecho. Otras eran más difíciles, como si me avergonzaba de mi familia o si le había sido infiel a Brian. Pero la más impactante fue si había tenido sexo por dinero. Dudé por un momento, pero luego dije que sí. Era verdad. Lo había hecho 2 veces cuando necesitaba algo de dinero extra para pagar mis estudios. No era algo de lo que me sintiera orgullosa, pero era algo que tenía que hacer. El público se quedó boquiabierto, y Brian se quedó atónito. Él no sabía nada de esto. Él pensaba que yo era virgen cuando nos conocimos. Se sintió traicionado y humillado. Quería vengarse. Gané 15,000 soles, unos $4,300 en el programa. No era el premio máximo, pero era suficiente para pagar mi matrícula y ayudar a mis padres con sus deudas. Estaba feliz y orgullosa de mí misma. Pensé que había hecho algo bueno para mi futuro, pero Brian tenía otros planes. Quería quitarme el dinero y matarme. Ya no le importaba nada de mí, solo le importaba su orgullo y su codicia. Me invitó a su casa el 11 de septiembre del 2012. Me dijo que quería hablar conmigo y reconciliarnos. Me dijo que me quería y que me perdonaba por lo que había hecho. Mintió. Me envenenó con veneno para ratas y me estranguló con una cuerda.
Tomó el dinero de mi bolso y tiró mi cuerpo a un pozo en una zona alejada. Luego huyó a Ecuador con su primo, que le ayudó con el crimen. Pensó que se había salido con la suya, pero se equivocó. Mi familia me reportó como desaparecida el 12 de septiembre, después de que no pudieron comunicarse conmigo por teléfono, o encontrarme en el trabajo o en la escuela. Sospecharon que Brian tenía algo que ver, porque sabían que estaba enojado conmigo después del programa. La policía investigó el caso y encontró pistas que los llevaron a la casa de Brian. Encontraron rastros de sangre y veneno allí. También encontraron mi celular y mi documento de identidad. Rastrearon al primo de Brian y lo arrestaron. Él confesó todo y reveló dónde habían arrojado mi cuerpo. Luego capturaron a Brian cuando intentaba cruzar la frontera a Ecuador. Él también confesó y dijo que me mató porque se sintió herido por mi confesión en el programa. Dijo que lamentaba lo que hizo, pero ya era demasiado tarde. Mi cuerpo fue encontrado el 22 de septiembre, 10 días después de que desaparecí. Estaba descompuesto y mutilado por los animales. Mi familia me identificó por mi ropa y mis joyas. Me enterraron en un cementerio en Huachipa, donde crecí. Lloraron por mí y rezaron por mí. Pidieron justicia por mí. Nunca pude cumplir mi sueño de ser abogada. Nunca pude ver a mi familia feliz y libre de deudas. Nunca pude decirles cuánto los quería. Solo quería decir la verdad, pero me costó la vida. ¿Crees que valió la pena?